Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que os conectéis. Me gustaría tener el placer de presentaros a Esther Sánchez. Muchos de vosotros me vais a decir, ¿quién es Esther Sánchez? Esther Sánchez es una especialista en comunicación sensitiva. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Junto con su marido, en el 2013 fundó la empresa Innova for Education, que nos ha ayudado mucho, tiene muy buenas referencias en el sector y es una especialista. Pero indudablemente, aparte del trabajo, quiero que la conozcáis como persona y como ser humano. Todo esto va a venir reflejado para saber cómo ha llegado hasta aquí. Es especialista en coach puro, estratégico y liderazgo. Hola, muy buenos días, Esther. Hola, buenos días, Maribel. Encantada de estar aquí contigo en esta entrevista y de compartir un poquito con los demás cuál ha sido mi experiencia. Eres una experta en comunicación sensitiva, Ujú. pero ¿nos podrías hablar un poquito de qué es la comunicación sensitiva, por favor? La comunicación sensitiva es una comunicación, yo lo he llamado así, es un método que he creado yo, porque lo creé mezclando y fusionando lo que es el coaching con la comunicación. Son dos cosas que me apasionan, dos cosas en las que he trabajado mucho y que me han cambiado la vida a mí, y entonces dije, pues vamos a hacer algo con esto para ayudar también a las demás personas. Y fusioné las dos y he creado un método que se llama comunicación sensitiva. La comunicación como tal siempre ha existido, toda la vida ha existido, es una comunicación muy positiva, muy centrada en las personas, y el coaching es algo que últimamente parece que está como de moda, pero es algo que ha existido también desde muchísimo antes, solo que entonces no se llamaba coaching. Y mezclando estas dos herramientas que para mí son importantísimas, trabajo muchísimo la mentalidad, porque pienso que para que te vaya bien en la vida, lo más importante es que trabajes tu mentalidad. Si nos fijamos, por ejemplo, en los deportistas de élite, pongamos, por ejemplo, Rafa Nadal, eh, puede trabajar mucho día a día el físico, entrenar, pero si no trabaja su mentalidad cuando sale y se enfrenta, por ejemplo, a una final de Roland Garros y tiene a alguien delante que es campeón del mundo, si se pone nervioso, si empieza su mente a decirle mira quién tienes ahí, es buenísimo, es mejor que tú, eso no va a funcionar, le va a generar unos sentimientos que van a hacer que se ponga nervioso y que no dé todo de sí, todo lo que puede dar. Entonces yo trabajo muchísimo el tema de las emociones, muchísimo el tema de la mentalidad y mucho el tema de la comunicación, tanto interna, porque creo que es importantísima, como externa. Creo realmente, como tú dices, que este método es bueno porque es muy importante lo que proyectamos al exterior, cómo nos arreglamos, cómo nos mostramos, pero sobre todo hay que tener una mentalidad sana para podernos enfrentar a cualquier situación en esta vida. Ujú. Me hablas mucho de la comunicación sensitiva y me está llegando, pero ¿cuándo descubriste tu devoción o qué hizo que te dedicaras a la comunicación sensitiva? Pues mira, como has dicho antes, yo tenía una empresa de informática con mi marido, Innova for Education, y ahí yo tenía la empresa y estaba bien, pero sentía que me faltaba algo. Siempre tenía como la sensación esa de que me falta algo y me quedaba pensando, pero a ver si lo tienes todo. Tienes una empresa que te funciona bien, con tu marido estás bien, tienes hijos con los que eres feliz, sales, tienes vacaciones. Es como el checklist de la vida y yo iba chequeando y lo tenía todo y decía, ¿por qué? Siento un vacío, me falta algo. Y encima me sentía culpable de sentirme vacía, de sentirme mal, cuando tenía una vida que cualquier persona la querría. Y entonces sucedió algo en mi vida que trastocó mi vida por completo, que fue que llegó el cáncer. Me dijeron que tenía cáncer de pecho y ahí, pues cuando te dan una noticia así, tu vida se para. De momento se para y cambia. Y cambia porque entonces
empiezas a tener otras prioridades. La prioridad ya deja de ser tu empresa, deja de ser tu familia. La prioridad en ese momento tienes que ser tú. Y para mí esto fue muy difícil, porque para mí la prioridad siempre habían sido los demás. Volverme hacia mí y que la prioridad tuviese que ser yo, porque si quería sobrevivir tenía que centrarme en mí, fue difícil. Pero me ayudó muchísimo, me ayudó a conectar conmigo, me ayudó a conocerme mucho más y a ver qué era importante realmente en la vida y qué no. Yo empecé a hacer coaching, a estudiar coaching también, porque pensé que me vendría mejor, me vendría bien para mí, y ahí fue donde lo descubrí. Me vino muy bien, me ayudó mucho en mi proceso de transición y dije, uff, esta herramienta que a mí me ha ayudado tanto, yo tengo que enseñarla a otras personas, tengo que trabajar con ella. Y descubrí también la PNL, la comunicación, empecé a estudiar muchísimas cosas y no sé si es porque, como no podía salir a trabajar, pues me puse a estudiar y era algo que también me mantenía entretenida y mantenía mi mente no pensando constantemente en el cáncer. Descubrí también la comunicación que me encantó y dije, bueno, yo tengo que mezclar esto de alguna forma. Y una cosa muy importante que creo y que a mí me hizo consciente el cáncer es que nosotros vivimos como si no fuésemos a morir. Sí, todos sabemos que la muerte existe, pero vivimos como si no fuésemos a morir. Pero tú realmente no sabes cuándo te va a llegar. No sabes si vas a salir a la calle y te va a atropellar un camión y no vas a volver a tu casa. Es que no lo sabes. Entonces yo empecé a pensar cada vez que hablaba con mis personas queridas, con mis seres queridos, sobre todo cuando tienes una discusión que te enfadas. Antes no era tan consciente de esto. Yo recuerdo que mi bisabuela me decía, nunca te vayas a la cama estando enfadada con tu marido. Y aquí realmente fui consciente de lo que significa eso. Cuando tú piensas, yo no sé si esta persona a la que quiero tanto va a salir a la calle y no va a volver, quiero que esta sea la última conversación que he tenido con ella, tu vida cambia y tu comunicación con esas personas cambia. Por mucho que te enfades, vas a parar, vas a volver a ti un poco y a decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo estos sentimientos? ¿Y cómo puedo hablarlo de una forma que lleguemos a un entendimiento y no acabemos enfadados? Y para mí eso es la comunicación sensitiva. Es entender cómo estás tú, entender cómo está la otra persona y poder llegar a un entendimiento, ya sea a nivel personal o profesional, se puede utilizar en todas partes. Bueno, yo creo que realmente es muy necesario y lo que has creado es una sinergia de la comunicación que tenemos, la base de la educación que siempre había estado, ¿vale? Ujú. Más lo que ahora llevamos todos, que es un poco el coach, cómo tratar o cómo poder preguntar a las otras personas. Al especializarte en un momento dado, tanto en liderazgo como en coach, más toda tu experiencia vital, que es lo que estás aportando a los demás, y les estás enseñando de la verdad, sí se puede mantener una tranquilidad dentro de la situación que hay, pero tampoco te tienes que sentir solo. Para mí es muy importante lo que has dicho, ¿vale? Para dar un reflejo a todas las personas que nos están escuchando o que nos ven. Porque en el momento que nosotros pasamos un mal momento, hay muchas personas que tienen tendencia a encerrarse y hay que tomarlo con otra perspectiva. Tu perspectiva fue empezar a estudiar, empezar a formarte, pero por mantener tu cabeza tranquila. Teniendo tú tu cabeza tranquila, podías tener una convivencia mejor, poder atender mejor a tus seres queridos y nos has dado un muy buen resultado que ahora se está aplicando en toda España. Una de las cosas buenas y las referencias de decir es que al hacerlo tanto online como en presencial, la persona le transmites esa fuerza interna que tú llevas. Darte mi enhorabuena por todo el coraje y por todo lo que has hecho, porque eso no se consigue ni en un día y además no es algo que uno se propone. Has ido actuando sobre la marcha para no solo mejorar tu vida, sino ayudar a dar un resultado para que los demás puedan mejorar. Realmente
en este momento es cuando tú creaste el enfoque de la comunicación sensitiva, tras esta Ujú. transición. Las personas que nos escuchan se estarán preguntando cuáles son los beneficios y qué diferencia hay con otros enfoques de comunicación. La mayor diferencia con otros enfoques, como te lo he dicho, es que lo enfoco desde el coaching. La comunicación se puede enfocar desde muchísimos ámbitos, pero yo lo enfoco desde el coaching y trabajo muchísimo desde la mentalidad. Mi método tiene tres pilares fundamentales, que uno es precisamente el enfoque que te estás contando, la comunicación interna que tenemos. Otro es las emociones. Yo trabajo con una tríada que es qué piensas, qué emoción te genera y qué acción llevas. Cuando tú tienes un pensamiento, que la mayoría de las veces nuestros pensamientos van en automático, el 90% más de nuestros pensamientos van en automático, nos generan emociones de las que no somos conscientes y eso nos lleva a una acción. Y muchas veces entramos en un bucle de resultados que no nos gustan porque no nos damos cuenta que nuestros pensamientos inconscientes nos llevan a emociones y a unas acciones que luego el resultado no nos gusta, pero no sabemos cómo cambiarlo. Entonces es muy importante pararte a ser consciente de los pensamientos que tienes, a ser consciente de las emociones que tienes para poder cambiar esas acciones y poder cambiar esos resultados. Trabajo muchísimo esto porque para mí es importantísimo, como ya te he dicho, en mi vida yo lo he aplicado constantemente. Cuando tú te paras a pensar, a ver, ¿por qué esto no ha resultado? ¿Qué emoción tenía yo cuando lo he hecho? ¿Y de dónde me viene esa emoción? ¿Qué pensamientos me estoy contando yo en mi cabeza? Es importantísimo ser consciente, empezar a ser consciente de todo eso que pensamos y empezar a cambiarlo. Y luego el tercer bloque que también trabajo mucho es el estado de la persona o personas que tienes delante, que también es muy importante. Pues ya sabes que con escucha activa, hay muchas cosas que tú tienes que ver cómo está, ya sea una persona o ya sean 100 o ya sean 1000, para poder ir adaptando tu comunicación a lo que está sucediendo, a cómo está esa persona, porque si tú no estás pendiente de cómo está esa persona también o cómo está ese público, puedes hacer un monólogo y que nadie se entere de nada y que todo el mundo se aburra. Tú tienes que ir llevando la conversación hacia el estado de esas personas, tienes que ser consciente y tienes que estar presente para poder ser consciente de eso. Para mí es fundamental lo que has dicho, estar consciente de dónde estás y lo que estás escuchando, aparte de estar presente, que parece que no pertenezcamos a ese lugar. También deciros a todos que esta comunicación vale tanto a nivel empresarial como a nivel personal y a nivel familiar para poder conciliar muchísimas situaciones. Y esto es lo favorecedor o lo beneficioso de esta terapia. ¿Cuál es el reto que tú te has encontrado eh, o para poder decir, quiero difundir la comunicación sensitiva y cómo lo has superado? O sea, al principio de empezar a hablar algo que uno crea y que realmente en tu cabeza está perfecto y lo empiezas a transmitir, hay que difundirlo y sobre todo hacer que los demás lo entiendan. Has traído algo muy novedoso que está funcionando, pero me gustaría que les explicaras un poquito cómo empezaste o si en algún momento dado te costó y modificaste para que vean que también ha sido lo que tú te has aplicado a ti misma. Claro, al principio yo decía comunicación sensitiva y nadie sabía de lo que estaba hablando y todo el mundo me preguntaba o pasaba, no, fue difícil darlo a conocer. Al principio, mira, me empecé, yo decía, voy a darlo a conocer por redes sociales y me abrí redes sociales y empezaba, yo decía, pero esto no funciona, la gente no llega y pues al final tienes que parar, también ver el enfoque, tienes que tener muy claro qué quieres conseguir y tienes que analizar mucho. Pensar cada vez que haces acciones para dar a conocer algo, luego párate y piensa, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Y qué puedo mejorar? Y seguir. Y yo pues empecé con redes sociales sobre todo, luego también a hacer talleres. Al principio lanzaba los talleres y venían 7 personas. Pero bueno, yo decía, bueno, 7 personas, pues 7 personas más que me conocen. Al final es no desfallecer. Cuando tú empiezas con algo, los principios cuestan, y más cuando es algo tan novedoso que no se conoce.
Pero luego vas conociendo gente, la gente te va recomendando, la gente va hablando y llega un momento en que empiezan a llamarme y a decirme, oye, que te queremos entrevistar en mi Instagram. Y yo decía, anda, las primeras veces, me han conocido y me quieren entrevistar. Me resultaba extraño, pero decía, bueno, esto es fruto del trabajo. Y al final, con el paso del tiempo, pues esto ha empezado a darse a conocer, a cada vez que lo conozca más gente. Me han llamado para hacer, por ejemplo, yo estuve en Valladolid, en el Miguel de Delibes, ante 700 personas. La primera vez que fui allí, yo estaba acostumbrada a estar en sitios con poca gente, pero yo fui allí delante de 700 personas a contar qué era la comunicación sensitiva y cuando vi que esas personas realmente conectaron conmigo, realmente se llevaron algo, yo me sentí tan bien que dije, yo esto lo tengo que difundir, vamos. Luego las personas me hablaban, me felicitaban, me hablaban, me decían cómo habían sintonizado conmigo, me contaban experiencias al salir de allí. Y dices, es que esto le llega a la gente, es que esto puede ayudar a la gente. Entonces, sí que es verdad que hay días, sobre todo cuando estás empezando, que te dan ganas de dejarlo todo, porque dices, a ver, si yo me voy a mi empresa, a la empresa con mi marido, ya lo tengo todo hecho, funciona. Y aquí es pico y pala, como se suele decir, pico y pala, pero cuando llevas algo que dices, es que yo sé que esto puede cambiar vidas, es que yo sé que esto puede ayudar a mejorar a muchas personas, no puedo centrarme en mí. Ahí está mucho el enfoque. ¿Dónde pones el foco? Pongo el foco en que yo sé que esto va a ayudar a muchas personas. Entonces sigo, continúo mi camino. Y aquí poco a poco me voy abriendo paso, me voy abriendo camino y cada vez voy llegando a más gente. Y eso es lo que quiero, que mucha gente conozca este método y que mucha gente sea capaz de cambiar su vida. Y eso es, pues, enfoque, enfoque muy importante, enfocarte en qué es lo que quieres conseguir, en para qué lo haces, para qué haces lo que estás haciendo. Yo no lo hago para hacerme rica, ni muchísimo menos. Yo lo hago porque realmente creo que puede ayudar a muchas personas. Entonces, si me centro en para qué lo hago, todos los problemas del mundo es como que se hacen más pequeñitos. Y dices, bueno, voy bien, pasito a paso, voy por buen camino. Y seguimos para adelante, siempre para adelante. A ver, realmente los pasitos que has ido dando, te tengo que decir que el resultado ha sido bueno porque las personas alrededor sí que se llevan eh, una gran parte y un gran sentimiento, se llevan un aprendizaje, básicamente aprenden a amarse, que es un tema que no has tocado mucho, pero sí que da muchísimos resultados porque les estás enseñando dentro del campo que sea empresa, personal, a escucharse a sí mismos, a sí mismas, y este momento les hace valorar el momento donde están, lo que necesitan y sobre todo aprender a creer en uno mismo. Te digo esto porque normalmente todas las personas o casi todas se están quejando con el edaísmo, que no se puede lograr, que no se puede llegar, y tú hiciste un salto al vacío, porque irte de la comodidad, de la tranquilidad, de que si un día estabas mal no hacía falta que fueras porque era la empresa de tu marido, decir, pues hoy tengo menos ganas, a empezar de cero, a transmitir, a llegar a las personas, a explicarles que sí que se puede. Y no solo que se puede, sino que puedes transmitirlo, ayudar, colaborar y trabajar. Eh, Dentro de lo que has difundido, ¿vale? Me gusta el curso, lo he estado mirando mucho, que has preparado. Les pondré, quiero daros una pincelada, luego lo encontraréis en YouTube, para que veáis que es el curso en el que tú puedes aprender a hacerlo, puedes hacerlo tanto a nivel internacional, fuera, a nivel online, como si tienes el privilegio de poder venir y conocerla, pero en ambos casos te va a llevar de la mano todo el tiempo. Es un curso con créditos universitarios que está totalmente avalado y que se ve la buena formación que Esther está dando. Me han llamado muchísima atención lo práctico y lo bien distribuido que está el curso, para que la persona pueda entender desde el principio hasta el final en un lenguaje muy adaptativo
y que lo podamos comprender todos. Eso para mí ha sido muy importante porque es una manera de educar en que toda persona se sienta cómoda y pueda hacerlo una persona de 20 años como una persona de 50 o de 60. Nunca es tarde para que realmente se ponga a hacer el curso y lo pueda aplicar tanto en su trabajo como en su foro interno como en su familia. O sea, es que por eso te hablaba de crear la sinergia que has creado, ser valiente y de algo que podía ser nefasto o que las personas quedan ancladas ahí contando solo la parte del dolor y la queja, tú lo has organizado para que sea un momento de superación, de aprendizaje y que las demás personas puedan disfrutar y volver a salir adelante, que es vital. Cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo empezamos a hablarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces el problema no es que no se avance, es que la comunicación que tenemos interna, como los anclajes están rotos, no nos escuchamos y sobre todo a veces lo que nos decimos no es realmente positivo. Con la comunicación sensitiva, lo que tú has creado es un pilar de estabilidad y este pilar de estabilidad sirve en todos los campos, pero no solo sirve en todos los campos, sino que poco a poco tú vas viendo la evolución que tú logras en las personas de tu alrededor porque tú estás cambiando, tú te estás sintiendo mejor y los demás te tratan mejor. También me gustaría que nos contaras a todos cuál es tu frase, tu máxima o tu frase comodín, ¿vale? Para que entiendan, la frase que dices y el simbolismo que tiene para mí, que creo que es tan importante para todos. ¿Te refieres a la frase que suelo poner en mis cursos? ¿Sí? ¿Sí? Me Claro, ha es que parecido muy importante el mensaje. sí, yo pienso que si tú no te conoces a ti misma y no eres capaz de transmitir con tu comunicación el valor que tienes, a la gente no le llega. Tú tienes que con tu comunicación, yo parto de la máxima de que todos, absolutamente todos, somos únicos y especiales y todos tenemos algo especial que podemos dar al mundo y que nos hace únicos. Todos hemos venido con eso, solo que muchas veces ni siquiera nosotros lo conocemos, no sabemos ni qué está. Por eso creo que es tan importante el autoconocimiento, el mirar hacia adentro y ver cuáles son esos dones que tenemos, qué es eso que podemos compartir. Cuando tú empiezas a conocerte más y ves qué es eso que puedes compartir, creo que es importantísimo saber cómo compartirlo. Si tú no sabes cómo llegar a las personas, por mucho bien que puedas hacer, si tú no sabes cómo comunicar eso, tú no les va a llegar. Entonces, para mí es súper importante aprender a comunicar cuál es tu valor. Y eso se aprende. Yo hace unos años, cuando estaba en la empresa con mi marido, por ejemplo, sí, yo hablaba con la gente, pero yo no era capaz de ponerme delante de una cámara. No me gustaba, me daba vergüenza. Yo era una persona muy vergonzosa. Yo no, bueno, ni para fotos, ¿eh? Yo era la que decía, yo hago la foto con tal de no ponerme, con que muchísimo menos hablar. Y yo lo digo, si yo, a mí el cáncer me llegó con 45 años. Yo a los 45 años decidí cambiar de vida. Me daba vergüenza ponerme delante de una cámara. Yo puedo estar delante de una cámara y puedo estar en un escenario con 700 personas. Si yo puedo, tú puedes. Cualquier persona puede. Solo que es cuestión de coger las herramientas y utilizarlas, aprender de ellas. Todos tenemos habilidades y todos tenemos habilidades a desarrollar. A mí antes me hubiesen dicho comunica y yo hubiese dicho que ni de coña, que yo esa habilidad no la tenía y realmente no la tenía en ese momento, pero la he trabajado y la he desarrollado. Y como yo, puede hacerlo cualquier persona. Muchas veces antes has dicho algo muy importante que es que vale para todo y es que nos empeñamos en diferenciar vida profesional y vida personal. Y no hay que diferenciarlas, somos personas y lo que a mí me pasa en mi vida personal, por mucho que yo quiera dejarlo a un lado, voy a llegar al trabajo y lo voy a llevar. Y lo que me pasa en el trabajo, por mucho que yo cierre la puerta y diga hasta mañana, eso no es así. Si yo aprendo una herramienta, la voy a utilizar en todas partes, en mi vida personal y en mi vida profesional. Si yo aprendo a liderar equipos, voy a aprender a liderar mi vida.
porque va de la mano. Voy a aprender a liderar a mi familia, voy a aprender. Cualquier cosa que aprendes, te la llevas puesta, como yo digo, la metes en la mochila y la utilizas para todo. Y yo creo que es importantísimo, muy importante, saber comunicar qué es lo que te hace especial. Estoy totalmente de acuerdo, me impactó al leerlo porque dabas un mensaje de confianza y de seguridad y sobre todo de no dejar a nadie atrás. Y eso me llenó muchísimo porque no solo estás desarrollando la comunicación, estás enseñando a otras personas a que puedan lograr cosas desde el principio cero porque también aprenden a descubrir cómo son y ver sus miedos. Para mí eso es una de las cosas más importantes. Sé que normalmente estás haciendo este curso, pero si ¿tienes alguno previsto pronto que empiece? Mm, ¿Alguna Yo conferencia? Cuéntame. ahora estoy haciendo este online, que lo hago de vez en cuando, suelo sacar 4 al año, hago grupitos y los hago online porque a mí me gusta mucho interactuar con las personas, a mí me gusta que me pregunten las dudas que tengan en el momento. Yo lo suelo hacer por Zoom. Sé que esto a veces es complicado por el tema de horarios, no todo el mundo puede. Yo luego los dejo grabados y la gente que no ha podido asistir a la clase las puede ver. Pero sí que es verdad que me estoy planteando el grabar y hacer cursos que la gente pueda llevar a su ritmo con vídeos y... Pero eso es algo en lo que estoy trabajando que aún no he hecho. De momento los que hago siempre son online, que es el formato que a mí me gusta y donde yo trabajo con las personas por medio de Zoom, de la plataforma Zoom, y trabajo en el momento. Les doy la clase, les doy la charla, pero luego compartimos y vemos qué dificultades tienen, qué preguntas tienen y las trabajamos. Bueno, tengo que decirte que los alumnos, o ya como ellos se llaman, compañeros de aprendizaje, están muy contentos del curso, de cómo lo has desarrollado y con los cambios que has logrado en todos ellos. Queda pendiente de que cuando prepares el nuevo curso nos quedemos para que lo puedas enseñar, podamos explicarlo y que todo el mundo a nivel tanto aquí nacional, estamos hablando desde España, como toda Latinoamérica, como todo el mundo de habla hispana, sabe que puede contar contigo, que Esther Sánchez le va a enseñar lo que es la comunicación sensitiva para aplicarla en todas las zonas de su vida. Pues encantada de haber estado contigo, de que Muchas me hayas gracias. dedicado este tiempo para poderlo explicar y para poder mostrar al mundo todo lo que estás haciendo y todo lo que queda por venir, que son siempre muy buenas noticias. Muchísimas gracias y quedamos aquí la próxima vez para vernos y tener otro rato para poder realmente hablar. Muchísimas gracias a ti Gracias. por invitarme a tu espacio. Para mí siempre es un placer compartir y más cuando es compartir la comunicación sensitiva, que la amo. Así que te lo agradezco yo a ti también y nos vemos pronto. Hecho. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL, tu emisora.